Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. Buenas tardes. Vamos a presentar el libro de Marta Barrio, de la novela, No volverán tus ojos a mirarme. Marta Barrio, bueno, tiene una biografía que tenéis en la solapa, como tenemos poco tiempo no la voy a repetir, pero veréis que es una biografía muy variada, o sea que tiene muchas experiencias diferentes, que ha publicado ya relatos en muchísimas revistas y ahora nos presenta aquí la novela No volverán tus ojos a mirarme. Una novela que, bueno, yo diría que es un repositorio pues, de la memoria material, porque si la hojeáis no es una novela al uso, ¿no? Donde veas simplemente letras, sino que tenemos de todo, ¿eh? Tenemos fotos, tenemos postales, hojas de diario, cartas y luego en realidad una narradora, pero que se desdobla en tres y que va contando pues toda una genealogía literaria. Tiene muchísimos temas muy interesantes, la memoria, le voy a preguntar enseguida por ella, porque tiene la memoria de los recuerdos, pero también esta memoria material de las cosas que os decía. Y dice cosas como, y aquí la cito literal, ¿no? Como que juega con el tiempo. Os podéis imaginar que al haber tanta variedad de ficción y realidad, pues el tiempo pasa del pasado al presente al futuro, ¿no? Y entonces dices, estas páginas se dirigen a mí yo del futuro, ¿eh? Y ahí ya veis esa primera persona que tiene tanta fuerza. Mientras en el presente transcribo el pasado, según lo apunto, este ya ha sucedido. Con lo cual yo creo que, le preguntaría ya, porque en realidad venimos a oír a la autora, porque luego vosotros ya podéis leer la novela y opinar, ¿no? Ahora queremos, ya que la tenemos aquí, que nos diga ella cuál fue todo el proceso de escritura. Y yo una de las cosas que me preguntaba según leía, y leía también pues, lo que sus personajes van pensando, es si realmente, si la memoria y el tiempo es algo tan inaprensible, si es que las fotos, las imágenes, las postales, el papel, porque al fin y al cabo hay una transcripción también de cartas y diarios, es más duradero que los afectos de memoria. Hola, gracias a todos por venir en esta tarde tan soleada a hablar de literatura y a escucharme a mí y a escuchar a Socorro. Estoy intentando sacar ahora. Sí, este libro abre con un movimiento en el que la narradora mete la mano en la arena, intenta agarrarla y la arena se escapa. Y acaba al final, en uno de los falsos finales, también con ese movimiento de intentar agarrar algo que se escapa. Y quizás esa sea también siempre la labor de la literatura, intentando acercarnos a una realidad, intentando fijar en palabras un momento histórico, un momento del tiempo, pero también intentando por medio de la descripción o por medio de la evocación convertir en inmortales a aquellos que amamos. En este caso, la figura de mis abuelos, que podéis ver aquí en la portada y dentro de las muchas fotografías de la novela. Y esta novela acaba con una cita de una carta de mi abuelo en la que él dice: saludos a todos de mi parte. Saludos a todos de mi parte también es una forma de seguir escuchando su voz aunque él esté muerto, ¿no? Entonces es este ejercicio de juego con la memoria, efectivamente. Kierkegaard decía que se vive mirando hacia adelante
y se recuerda mirando hacia atrás. Y en este libro hay un encuentro generacional entre una nieta muy jovencita, muy pequeña, de como 12 años, 13, que tiene todavía toda la vida por delante, y el cariño que siente por sus abuelos, que tienen como más vida por detrás que por delante, ¿no? Y entonces como que sienten añoranza de un pasado en el que el futuro era algo deseable, cuando ya para ellos el futuro ya no es deseable, ¿no? Y entonces ella en ese pasado de sus abuelos intenta encontrar como una guía para su día a día, para su cotidianidad, para empezar a vislumbrar qué pasa en el mundo de los adultos, qué es el deseo, qué es el amor, qué es el cariño, qué es el cuidado también. Oye, yo según leía la novela me preguntaba si esa nieta eras tú, que ya sé que, bueno, uno es la escritora y otro es el personaje que escribe, ¿no? Pero eso me sugería dos preguntas. Una, ¿cuántas biografías hay en la novela? Y también, si esto fuera una autobiografía, ¿es posible inscribirse a una misma en la literatura? Bueno, en este caso yo siempre digo que es una novela rosa, porque tiene mucho amor, de no ficción, porque todas y cada una de las cosas que cuentan pasaron en algún momento. Entonces, sí, yo soy la narradora protagonista. Ha sido un poco desnudarme a escribir este libro, pero también ha sido una forma de hacer un pacto con la verdad y un pacto con la literatura y un pacto con el lector, de realmente ajustarme a los hechos históricos, también como una forma de que esta novela tenga un valor documental, aparte del propiamente literario, porque lo que hace es analizar también los usos y costumbres de la posguerra española, en cuanto al cortejo, en cuanto a los noviazgos de entonces, en cuanto al pudor, al recato, a la educación sentimental que habían recibido, por ejemplo, mi abuela y mi tía abuela, a la educación militar que recibió él en cambio, ¿no? Y también es una reflexión en torno a las mujeres que nos criaron y a las mujeres que somos nosotras, ¿no? Como qué oportunidades tuvieron ellas, qué margen de maniobra tuvieron, y también rendirle homenaje a una generación que ha sido muy denostada, la generación que sería la de mis abuelos, contra la que se rebeló, como toda la generación de mis padres, de la movida tal, pero que en realidad, como ellos fueron los niños de la guerra que sufrieron muchísimo en su camino también. Efectivamente. No, y ahora que hablas de las mujeres, claro, hay una reflexión que creo que es de la tía Teresa, me parece, donde dice que, claro, el abuelo iba pues cada vez subiendo en el escalafón y tenía sus títulos, etcétera. Y claro, la abuela pues realmente no tenía nada, ¿no? Ellas no dejan rastro, ¿no?, sino de carne y de lana y de puntada a puntada y parto a parto. ¿Y eso cómo lo ves tú en esta extraordinaria historia de amor, que es lo que ponen en la faja, ¿no?, para llamar la atención de las lectoras? Bueno, es una historia de amor en la que yo a ella la leo como en un molde, en un hueco, ¿no? También las ausencias dicen mucho, y esta novela muestra las costuras también de una investigación familiar en el archivo que tenemos todos en nuestros papeles importantes de la casa o de pues, nuestra escolaridad, nuestros hitos, ¿no? Todos tenemos como esa carpeta en algún sitio de nuestros papeles importantes, y ella en cambio no tenía esa carpeta. Ella tenía pues a sus hijos, a sus nietos y los jerseys que nos hacía, los patucos que nos hacía, y en cambio mi abuelo pues tenía como todos sus diplomas, pues eso, un rastro de papel, un rastro de quién había sido él, como las máscaras que nos va imponiendo la sociedad, los roles que nos va imponiendo la sociedad, y como quiénes vamos siendo a lo largo de nuestra vida, que nos vamos pues identificando en función de esos roles que nos atribuyen a veces o que nos imponen. Y así mi abuela pues fue una jovencita casadera, luego la madre de familia, luego la abuela y luego la señora inválida a la que había que cuidar, ¿no? Y en cambio mi abuelo pues tuvo como más papeles en esa obra.
Bueno, y en una obra que tiene, claro, tantos visos, ¿no?, de realidad, ¿las tarjetas son auténticas o las... No, todo es auténtico, O sea, pero son- hice un trabajo de edición y de quedarme efectivamente con lo mejor de lo mejor, porque como había tantísima documentación, pues entonces elegí las tarjetas que hacían un arco narrativo, que marcaban, pues no todos los días tenemos cosas interesantes que decir, y entonces pues me quedé con esa mirada de lo más interesante. Entonces, bueno... Bueno, es que no lo veis, pero bueno, hay, al principio de cada capítulo pues hay eso, hay una foto, hay una tarjeta postal fechada en su momento histórico, ¿no? Claro, con este libro pude hacer una cosa que es preciosa, que es ponerle contexto a las fotos de los álbumes familiares. No sé si habéis leído Ordesa de Manuel Vilas, pero para mí sería como un ejemplo de lo que yo quise hacer con este libro, que es también interrogar a la imagen y hacer pues eso, un diálogo entre las fotos de esos álbumes, que también quería incluir para que los lectores pudierais acompañarnos en este camino imaginando esos momentos, imaginando también pues eso, la ropa que se ponían, el uniforme militar de él, los vestidos de época con el cuellito muy cerrado de ella, como el velo, pues toda esta cosa como muy material, ¿no? Y muy fechada, muy datada. Y entonces era también un ejercicio de aproximación a la verdad, era también un ejercicio de ir recabando datos, de ir comprobando. Y también quería mostrar como dentro de la novela esas imágenes para que se viera pues esta parte de la investigación de las costuras y mostrar también pues las cartas, el tesoro que es el legado sentimental que le podemos dejar a nuestras familias, porque me parece que a veces lo íntimo es universal y que estos sentimientos que se generan pues, en una pareja bien entendida, esos compromisos, ese amor que dura años y años y años, que podía ser algo con los que luego pues, otros lectores pudieran encontrar paralelismos con sus propias historias. Pues claro, habiendo tanto material auténtico, pero y tanta historia también, porque bueno, evidentemente es lo que tú dices, se ve todo el momento cultural e histórico. Claro, la pregunta que yo me hago siempre en estos casos es: los personajes que tú pretendes, a los inscribes, ¿se te escapan? Es decir, ¿tienen vida propia o tú sabes qué es lo que van a explicar cada uno? Bueno, en esta novela hubo una gran sorpresa, que fue la aparición de un personaje muy protagonista que yo al principio no había tenido para nada en cuenta, que es cuando se murió mi abuelo, fuimos a la casa a desmontar la casa, a decir, bueno, tú te quedas con esta alfombra, yo me quedo con este mueble. Y en ese momento abrimos un cajón de un armario y encontramos un fajo de cartas de amor datadas entre 1949 y 1955, que serían la base de esta novela, a partir de las cuales pues, trabajé y reconstruí la historia. Y en ese momento yo me emocioné tantísimo con las cartas, porque para mí, pues en ese proceso de duelo por la pérdida, era como seguir escuchando su voz, la voz de mi abuelo, seguir descubriendo la historia de mi familia a través de ese tesoro realmente redescubierto, que casi en la ultratumba, ¿no? Como fue una cosa preciosa. Y entonces, cuando se me acabaron las cartas, me puse muy triste porque dije, ay, como ahora ya no tengo forma de todas estas preguntas que me han surgido responderlas. Entonces ahí fui cuando acudí primero a los álbumes familiares, porque las imágenes responden a ciertos interrogantes a veces, y me quedaban como muchos flecos sueltos. Y entonces fui a casa de mi tía abuela Mercedes, que era la única persona que me quedaba viva de la familia de esa generación. Y entonces ella se puso a hablar, yo tenía la grabadora ahí, y de repente
la escuchaba y decía, no, esto tengo que darle una vuelta a la novela, tengo que incluir a Mercedes en un papel protagonista porque esta voz tan fresca, tan irónica, estas vivencias que ella me cuenta tienen que ser recogidas, porque si nadie las recoge se va a perder. Y tiene, pues eso, mucho valor, además del valor sentimental para mí, pues un valor creo que histórico, pues de una persona pues que estuvo ahí, conoció a Franco, fue a la educación, o sea, fue a un colegio de monjas en esa época, hizo la educación como el servicio social de la Falange, ¿no? Y luego además tenía una mirada tan fresca y tan irónica sobre todo aquello que me parecía como realmente casi libertino, ¿no? Como de un muy poco clásico, muy poco, digo, para la educación que ha recibido, que tenga esta voz, que tenga esta mirada, me parecía pues un milagro, ¿no? Entonces este libro realmente se compone de una serie de milagros que han ido sucediendo y que por mucho que yo planificase la escritura, pues luego iban pasando cosas, ¿no? Tenía casi vida propia el libro y se fue escribiendo. Él marcaba las reglas, ¿no? El libro marcaba las reglas de lo que iba a ser y fue así hasta el final porque yo no había pensado en un primer momento que tuviera imágenes y luego el editor me dijo, oye Marta, ¿por qué no metemos imágenes ya que tienes todo este material de archivo tan mágico, ¿no? También como... Y entonces pues tuve que reescribir el texto porque quería que el texto incluyera como referencias a esas fotos, esos archivos y hiciera pues esos guiños constantes entre la palabra y la imagen. Y bueno, la tía Mercedes llegó a leer el libro, la novela terminada, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo reaccionó ella y la familia? ¿Qué opinan? Bueno, yo tenía mucho miedo de esto, claro. Porque claro, yo no le había contado a nadie lo que estaba haciendo y fue un proceso largo de escritura, de descubrimiento, de preguntas y entonces lo que hice fue reunir a mi familia, hacer una cena y les di varias rondas de cervezas y luego ya confesé lo que había hecho. Pero todos al principio se sorprendieron mucho, pero luego están encantados porque realmente esta novela es un homenaje a un amor del que provenimos todos. Entonces, o sea, que bien, están de acuerdo, bien, ¿no? Sí. Bueno, y este título tan original, ¿no? Que, bueno, lo explicas más o menos en la novela, pero igual les podías contar. Sí. Esta novela he de decir que es una novela muy asturiana porque ellos veraneaban en Salinas y su amor tuvo lugar en esos veranos. En esos veranos en Salinas, entre 1949 y 1951, él estudiaba mucho en Madrid en invierno y en verano se encontraban y él la cortejaba. Él la cortejaba en Los Chigres, él la cortejaba bebiendo sidra, él la cortejaba pues cantando también. Además de muchas canciones asturianas que han sido como la banda sonora de mi infancia, cantó en agosto de 1951 esta canción que le da título al libro, que es una ranchera de Pedro Infante, en la que es casi un ultimátum, en la que él le dice a ella, oye, ya llevo 2 años cortejándote, decídete y si no me quieres, pues no volverán tus ojos a mirarme. Exactamente. Es una manera como muy original de declararse, que en ese momento no le estaba pidiendo salir, le estaba diciendo que si quería ser su mujer, ¿no? O sea, las cosas tenían otro calado. Y mira, bueno, esto ya es una curiosidad mía, porque mencionas a una autora, una de mis autoras favoritas, que es la irlandesa Kate O'Brien, y me llamó la atención porque mencionas 2 de sus novelas, Sin mi capa y Final de verano. ¿Y eso tiene alguna trascendencia en tu familia? ¿Es porque es una autora poco publicada? Bueno, eso fue... ¿Las encontraste a lo mejor entre los libros de...? No, esto era pues, lo que él escribía a ella, él y ella hacían como su biblioteca, ¿no? Su biblioteca para su futuro hogar mientras eran
novios, y esto pues para una persona tan amante de la lectura y de los libros como yo, pues tiene como un significado especial. Claro que lo primero cuando te imaginas como esa cosa de hacer el nido juntos, de hacer la casa juntos, y estás haciendo como esta cuestión de una biblioteca para la familia, me parece como especialmente bonito. Que me hizo mucha ilusión encontrarla. Y creo que ya nos va quedando poco tiempo, pero bueno, yo creo que hay un tema ahí también que es el de los chiquillos, ¿no? Lo de los niños pequeños en sus veranos, en el colegio, etcétera. Y hablas mucho de los ritos de paso, ¿no? De cómo, bueno, sea la enfermedad, sea algún problema. Y me pareció que era como un subtexto muy interesante en la novela. ¿Lo hiciste queriendo o fue algo que te salió? No, bueno, esta novela está marcada por ciertos pasos. El paso que ahora ya no es tan significativo, pero bueno, antes sí, el paso de la edad de la soltería a la edad casada, digamos, de la soltería al matrimonio. En el caso de mi abuela fue como el momento determinante, que equivaldría al paso de la narradora de la infancia a la adolescencia, ¿no? Sería como la pérdida de la inocencia. La pérdida de la inocencia, también en el caso del hermano con la enfermedad, y también pues se incluye pues el funeral, o sea, son como las edades de la vida. De algún modo yo quería que en esta novela pues estuviera la infancia, los juegos, el verano, la felicidad, la imaginación también, y a la vez estuviera pues eso, esos primeros coletazos de responsabilidad, de la gravedad, ¿no? Es una novela que habla de la levedad, de la alegría, de la ilusión. Para mí es una novela pues eso, muy veraniega, muy luminosa, que habla mucho del amor, pero que habla también de la pérdida, que es como el reverso del amor. Es siempre que amas algo, en algún momento lo vas a perder, pero bueno, pues disfrútalo mientras puedas. Bueno, y como ya se nos acaba el tiempo, tienes que animar a la gente a que vayan a comprarla, ¿no? Y ya se las puedes tú luego firmar. Sí, voy ¿Qué a estar les ahí dirías? en ese... Vende la novela tú en cuatro frases finales. Bueno, es una novela que yo creo que resuena con nuestra experiencia, bueno, de la familia, de los abuelos, de los primeros amores, del verano. Es una novela también que esto no me lo han preguntado mucho nunca, pero que habla también del amor a los animales, ¿no? Como de la cuestión de como ese vínculo de la niña con las mascotas, con su perrito, ¿no? Y creo que es una novela como feel good. O sea, es una novela que te deja con un buen pozo, te deja con el corazón contento, diría. Como que también después de Leña Menuda, que era una novela bastante dura sobre la pérdida de un embarazo, pues me apetecía hablar también de otras cosas, ¿no? No siempre cosas trágicas, sino también cosas alegres. Y en este caso es una novela que para mí versa sobre la alegría, y versa sobre la alegría del encuentro amoroso, pero también de la imaginación, de muchas cosas. Muchas gracias, Muchas Marta. gracias. Muchas gracias a vosotras. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra.